Muy buenas, familia playera, nueva historia salada de La Playa TV, esta semana desde Barcelona, ciudad que vio nacer hace 46 años a un surfista apasionado por el mar, por los deportes de agua y por las tablas. De hecho, a tal ha llegado su pasión que el 2008 creó su propia marca de tablas de paddle surf, la primera en España, SPS. Esta semana, amigas y amigos, la historia salada de Cesc Bas. Cesc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esto? Encantado de conocerte. ¿Todo bien? Gracias. ¿Playero de toda la vida? Bueno, he sido un sitio, la playa, que siempre he estado muy cómodo. Siempre me ha gustado más que la montaña, la verdad. ¿Cuál era tu playa favorita? ¿Dónde llegan tus padres? Pues mira, Tu home spot, que le dices. Sí, afortunadamente mis padres tenían un apartamento en Sant Pol de Mar, que después entenderás las siglas SPS. Ah, es por eso. Amigo, sí. Por Sant Pol. Sant Pol Surf. ¿Sabes? Muy poca gente lo sabe porque a veces el pueblecito es un pueblecito del Maresma que mucho no se conoce. Yo soy de allí. Nos estamos adelantando que Sí. Cesc es creador de una marca, de la Correcto. primera marca de España, ¿no? De tablas sí, de paddle surf. Sí, sí, sí. Yo pensé que era Stand Up Paddle Surf. Sí, bueno, eso es lo que siempre digo. Eso es lo que siempre digo. Pero tiene más que ver con Sant Pol. Claro, con Vale, Sant Pol, vale. Sant Pol de Mar, entonces Sant Pol Surf. Es lo primero que se nos ocurrió. Sí, somos muy... Vivías muy ahí. avispaos. ¿Vivías ahí entonces? Bueno, yo siempre tenía apartamento ahí, veraneaba allí, ¿vale? Y la playa con la que siempre desde pequeño me bañaba, pues era en Sant Pol de Mar, Ah, vale. en la Riera. ¿Aprendes ahí a cómo fue tu primer vínculo con los deportes de mar? Con los deportes de mar, bueno, natación y tal siempre me ha gustado, ¿vale? Y después, ¿sabes lo de volver a conectar con los de EGB del cole? Sí. Años después, gracias al Facebook y esas cosas, Ajá. pues un amigo mío, el Bernat, bueno, un día me fui con él. Y desde entonces ya no paramos, ya cada fin de semana subiendo al norte, tiendas de campaña en la arena, por Francia, durmiendo en cualquier lado. ¿Y tu primer deporte de agua cuál fue? Surf. Surf. Sí, surf. Yo empecé con el surf directo. ¿Y cómo lo aprendiste? A base de tragar agua. Sí. A base de tragar espuma. A base de tragar espuma y revolcones. Y el loco de mi colega, pues, va, para adentro. Yo, ¿estás seguro? Pues para adentro. ¿Sabes? Bueno, a la fuerza. ¿Cómo recuerdas esos tiempos de surf por ahí? Gloria. Había mucha gente. Sin un duro, pero gloria. ¿Por qué? Bueno, porque íbamos, Tony, Bernat y yo íbamos en un Citroën, el huevito ese verde que teníamos, le metíamos 5 tablas dentro de todo y dormíamos en la arena, comíamos los potes del Mercadona fríos, una barbacoa portátil de esas y era brutal. Le llamábamos las mugre trips. Mugre trips, ¿sabes? Había, En vez de surf trip, mugre trip. ¿Había mucha gente practicando surf en ese tiempo o era una cosa de locos? No, sí había gente. Sí, había gente, ¿no? Sí, había gente. Lo que pasa que, bueno, a ver, Francia pues tienes muchos sitios para ir buscando, después no es Barceloneta, ¿no? Que todo el mundo viene aquí y entonces se meten aquí, hay pocos picos y, bueno, vas buscando sitios donde hay menos gente, sí. Hasta que llega un día en que ves a un tío en el fondo del mar cogiendo olas con un pero remo eso en no- Costa Rica. En Costa Rica, eso no fue aquí. Fue- Yo era director financiero. O sea, yo había estudiado económicas y era director financiero en una empresa. En 2007, 2008 los despidieron a muchos, con la crisis y tal. Y entonces, como cobré un poco de pasta, dije, pues la voy a gastar. Voy a gastar para hacer surf. Entonces me piré a Costa Rica, me piré a África también, con una ONG. Y en Costa Rica, pues yo me iba dando vueltas y entonces un día que había alquilado una tabla, estaba surfeando por ahí y vi a un tío desde más atrás que venía todo flechado con una tabla enorme, a saber si era un paddle o era un windsurf en fórmula o algo así que te da un poco más de estabilidad. Y el tío pasó ahí tan contento con el remo, ¡fu! Y yo, ¡ay, cabrón!
¿sabes? Entonces empecé a carburar el TDA, que a veces no deja de funcionar el TDA, y entonces es, hostia, esto para Barcelona cuando no hay olas. Porque era muy raro, ¿no? Alguien con... Sí, yo no lo he visto nunca. Con remo Fue en 2008. y cogiendo olas desde el fondo, ¿no? Sí, el tío era no sé, igual era hawaiano, tío, yo qué sé, a saber. Pero era raro. Y entonces cuando ya volviendo dije, hostia, esto para Barcelona cuando no hay olas, esto entrenas y así cuando tienes que entrar, cuando hay olas con la tabla de surf, no te mueres haciendo los patos porque estás en forma. Y empezó así la idea, así. Y entonces empezar a... ¿Con qué idea te viniste a Barcelona después de ver eso? La de liar a mi socio Xavier Burgués para que pusiera pasta. Era capitalista, ¿sabes? Yo era el de la idea. El product, ¿sabes? Y entonces, pues nada, liarlo, y entonces yo busqué, encontré una fábrica que me hacía en hinchables ya en la época. Yo empecé con hinchables directamente, ahí con todo, ¿sabes? No era nuevo el deporte, que después la gente me llamaba gondolero. ¿Dónde va esto, gondolero? Creo que yo aquí en Barceloneta puse la primera tabla hinchable y una mochila con un amigo, porque antes el hinchador se había que aguantarlo uno para hinchar otro, antes, no se anclaban. Y entonces nos pusimos ahí, la saco, la peña, todos mirando, un corralito, pero vamos, ¿sabes? Pero una cosa muy curioso, muy heavy. Y yo ahí hinchando, vamos, que las hinchábamos, no teníamos ni manómetro no sabíamos ni a qué presión las hinchábamos, y todo el mundo mirando. Bueno, fue espectáculo. Fue una época divertida, sin muchos problemas. Esa es de hecho la gran ventaja de las hinchables, ¿no? Que las puedes transportar en tu mochila, en el coche, sin problema. Tienen unos inconvenientes y unas ventajas también. Para mí hay más ventajas que inconvenientes. Si lo que quieres es pasear, ir con la familia, ir a dar vueltas, incluso ahora hay tablas de race hinchables, que nosotros tenemos alguna que tiene V-shape y Carbon Line por arriba que ya desplazan bien. Nunca tanto como una rígida, evidentemente, pero si no vas a competir, está bien. Y entonces, ¿cómo en la práctica cómo fue? Fuiste a China, ¿no? Hiciste un viaje a China. Bueno, el primer año fue 10 tablas hicimos, y pensamos a ver si nos llegan piedras o qué nos llegan. Y entonces nos llegaron tablas de la época, evidentemente de la época, pero nos llegaron, y entonces yo monté un blogspot de esos antiguos, si te acuerdas de los blogspot, y la gente, yo iba con mi moto mientras trabajaba en el centro cívico de la Casa de Groga ahí en Vallebrón, y iba con mi moto por las tardes a casa de la gente. No, pues esto qué es, esto pues mira, tal, le enseñaba la que yo había usado, iba a subir a las casas, les enseñaba, y se acabaron vendiendo. Y entonces yo le dije a mi socio, oye, ¿por qué no hacemos más? Pero le dije, pero es que esto, hay que cambiar esto. Y me dijo, vale, cogemos un avión y nos vamos para allí. Y ahí empezó ya a descubrir cosas. ¿Sabes? Tu historia se parece mucho a la de Xavi Mazdavail. Podría ser. Bueno, él viene de familia su padre competía en vela, creo, Italia. Él ya desde pequeño ya había nacido con el Sí, por eso mismo te preguntaba por el vínculo familiar. Sí, claro, yo no tenía vínculo, yo me lo creé, ¿sabes? Sí. Yo me lo creé. Y así nace SPS. Sí, así nació. La primera marca de tablas de pádel surf. Sí, bueno, había a la vez otro chico, Javier creó Macoa más o menos a la vez, ¿sabes? Que somos las dos que más aguantamos. Ahora ya por el camino, yo ya son 17 años, por el camino han pasado muchas marcas. Y han desaparecido. Es complicado seguir luchando ahí, tienes que estar muy puntero, porque claro, las Starboard y tal, Fanatics sacaban cada año cosas muy potentes, y que seguirles el ritmo es complicado. Es complicado, pero bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien. ¿Y por qué? ¿Cuál crees que ha sido la clave? ¿El diseño, la fabricación? Bueno, la clave no te sabría decir. Voluntad, estar ahí. Al final, a las escuelas que hemos tenido y tal, al final ya son como colegas, ¿sabes?
pues ¿qué hacemos? Pues ¿cómo te puedo ayudar? Pues ¿cómo no sé qué? Oye, tío, o sea, al final es como, yo lo he vivido como si fuera pues, un hobby con mis colegas y tal, y se ha ido haciendo grande. De hecho, no hicimos ni plan de marketing, ni historias, ni nada, eso, empezamos de tirón y punto, ¿sabes? No hicimos ningún estudio. Claro, no puedes ver este estudio porque no existía, pero vamos. Pero tus estudios de economía te ayudaron, ¿no? Bien, no, vale. Para adelante. Para la juventud sí me ayudaron mucho. No sé qué decirte. Yo al final acabo siendo comercial, ¿sabes? Comercial y furgoneta, manta y a correr kilómetros. Y la marca y meterse en todos los fregados. La marca también traspasó fronteras en Portugal también. Ah, sí, en Portugal, en Italia. Sí, con dos muy buenos amigos, Carlos Lobo y Guy Rocco. Saludos, colegas. Pues sí, la verdad que, bueno, somos pequeños, pero bueno, vamos haciendo. Al final tienes mucha maniobrabilidad. Si eres pequeño puedes cambiar muchas cosas rápido, ¿sabes? Tienes más decisión rápida. Bueno, la verdad que hemos ido haciendo. Y ahora hay muchas escuelas que trabajan con tu marca. De hecho, Spy Sí, la Mar, ¿no? Como ahora mismo estás viendo Mira, por mira. ahí. Ahí vienen llegando los chicos con las tablas Sí. de CES. Esta, por ejemplo, en esta escuela siempre me han comprado tablas. De hecho, ahora les debo 5 tablas que aún no han llegado. Taís, perdón. Pero ahí va la SPS. Sí, ahí estamos. La verdad que, bueno, está guay. Podemos verlas en acción más de cerca para saber Claro, más o menos cómo Claro, es el diseño, seguro. la fabricación. seguro. Si Vale. quieres te explico un poco cómo se construyen y cómo funcionan. Perfecto, vamos para allá. Venga. SPS hacia el mar. San Paul Surf. Vamos para allá. ¿Cuáles son las sensaciones de este camino CESC hacia el mar? Pues la verdad que Eso es un escape. es un escape, ¿no? es un escape, es un escape, es un escape. Bueno, los que nos gusta el mar, solamente todos los surferos, el contacto con el agua les da un poco de libertad, ¿no? Ajá. Y también aislarse del mundo real y poder estar un poco a tu olla sin los problemas, olvidando los problemas, que cuanto mayor te haces más tienes. Y la verdad que un poco de libertad y desconexión. ¿Cuál ha sido la playa más inhóspita que has conocido? El rincón o la playa más guapa que has visto en la casa. A ver, tú sabes, a ver, la más lejana quizás y con más nombre ha sido Punta de Lobos en Chile, cuando me fui allí con la madre de mi hija y Pichilemu. Pichilemu, en Mítico. Pichilemu, sí, es un pepino. Creo que estuve unos 3 días y los 2 primeros estaba demasiado grande y pues Son olas de roca, ¿no? son las de roca. Para entrar, si los conoces, puedes entrar directamente por las rocas, pero yo, claro, no conocer, entré por la arena, 3/4 de hora remando. Los chilenos diciéndome, oye, ¿puedes coger alguna? Y yo, es que está muy grande, hasta que me obligaron a tirarme una. Y nada, pues ya el último día ya de 1 metrillo y regalado. Esa es la playa que recuerdo con más cariño, ¿no? Porque aparte de ser otro país, lejos, un sitio emblemático de XXL, ¿sabes? Que sea de competiciones y todo. Bueno, cuna del sur, entonces es lo más... sí. Ha viajado mucho, ¿no? Costa Rica, Chile, Sí, China, sí, Tailandia, Camboya. Tailandia, mira. Sí, en Egipto, en África, en Mali también. Pero no todos para surfear, ¿eh? No todos para surf. En África, ¿qué fuiste a hacer a África? Bueno, una amiga, Marina, que colaboraba con una ONG, que ahora tiene Dream Nepal. Fui con ella, mi hermana y otra chica a
a un colegio que había montado la ONG en verano para hacer actividades para que los niños en septiembre quisieran volver. Porque era nuevo el colegio y los niños, ¿para qué vamos a ir? Entonces hicimos actividades en el colegio para que se lo pasaran bien. Sí, sí. Mira, qué bien, tienes esa vena de servicio a los demás. Que va, solo quería hacer cosas. Solo quería hacer cosas, no me puedo estar quieto. A ver, me acaban de despedir, me fui a Costa Rica, volví a África, después Canarias, después Italia, entonces pues quería hacer cosas. No, pero también fue muy bonito, fue guay. Después de que te despidieron y tuviste esa pasta para surfear y viajar, sí. ¿no has vuelto a tener un trabajo así de oficina, no? Bueno, tu trabajo es SPS. Sí, la verdad que sí. Al principio era muy guay porque era, cojo furgo, me voy a hacer 5.000 kilómetros, hasta luego, ¿sabes? Y dormía en casa de los clientes y tal. Y después cada vez, cuando se fue a hacer más grande, era más cosa de oficina y eso ya no mola tanto, ¿sabes? Al principio tocaba más agua, ahora igual ya no, pero vamos, que por suerte he tenido un horario muy guay, siempre he podido hacer lo que he querido. Hay días que he trabajado poco y otros días que más, ya sabes tú, entonces, pero bueno, la verdad que bueno, yo me lo he guisado, yo me lo he comido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la evolución del pádel surf, sobre todo aquí en Barcelona, desde los tiempos en que creaste la marca hasta ahora? Bueno, claro, locura. Han pasado 17 años, te digo. Al principio, o sea, tú cuando hinchabas una tabla, la gente se volvía bomba, ¿sabes? O sea, claro, se van corriendo. Claro, o sea, hace un ruido importante, ¿no? Entonces, pues la gente se asustaba y nadie practicaba. Ahora muchas veces sales y más por aquí y es como una autopista, ¿sabes? Te vas viendo gente, es una autopista. Al principio nos conocíamos todos, ¿sabes? Estábamos todos los míticos, ¿sabes? Con el Furasté, que el de 50 tacos el cabrón y compite, ha quedado segundo. Marc Furasté. Sí, segundo del mundial. Puto máquina. Está mejor ahora que. Sí. ¿Sabes? El tío está on fire, nen. Sí. Con el William, bueno, todos, el Tigre, ¿sabes? Pues los conocíamos todos al principio, ¿sabes? Ahora ya es imposible. Cosa que es buena, porque significa que el deporte ha crecido. Pero bueno, pierde un poco la familiaridad que había, ¿sabes? Sí. Y se puede hacer de todo, ¿eh? Con una tabla de pádel, hasta yoga, meditación. Sí. De hecho, esta tabla está preparada para hacer yoga, ¿vale? Porque de hecho es una anchura 34, tiene argollas ya, tiene argollas para poner una cinta elástica y poder hacer pues pilates, etcétera. Yo muchas veces pongo cinta elástica, me pongo debajo, pongo cinta elástica, pongo el remo, si la presiones más, pues haces press banca, por ejemplo, con las gomas elásticas de aquí, o por ejemplo, en este de aquí puedes hacer tirar, bueno, al final hacer cosas. Que vale para todo. Sí, yo puedo hacer entrenos encima de la tabla y te quedas cansado, ¿eh? Te quedas cansado. Sí. ¿Podemos verte en acción? Claro. A ver. Micro me lo quito. Lo otro que te iba a preguntar es tus proyectos a partir de ahora. Como podéis ver, toda la familia playera es un tío muy inquieto. Sí, bueno, ahora en el forum vamos a montar un beach club para familias, ¿vale? Un espacio ahí con un container y tenemos las piscinas del Valle del Forum que están preparadas para el baño, que no hay olas, no hay corriente y tal, es un sitio muy bueno para los niños. Y ya pues pondremos básquet, fútbol, skate, vóley, tengo un tobogán que también le he fabricado yo, ¿sabes? Yo me compro a mí mismo las cosas, ¿sabes? ¿Qué un tobogán? Me lo fabrico. ¿Sabes? Te puedo hacer alguna otra historia chula. Ajá. Sí. Y más a largo plazo otro proyecto que no voy a decir aún porque es muy goloso. Y alguien con pasta me lo puedo robar ya, ¿sabes? Y entonces voy a callarme. Bueno, mucha suerte con ese proyecto de Beach Club en Forum. Y me encantaba conocerte. Igualmente. Que vaya muy bien. Nada. Pues... Y capa al agua. Venga, voy a hacerlo correctamente, que eso casi nunca lo hago, pero voy a poner el leash, ¿vale? para que la gente vea que se tiene que poner. Pues nada, venga, voy para el agua.